¿Qué tal, chico? Buenas noches. Vamos a comenzar. A ver, vamos a ir comenzando. A ver, ¿quién tengo acá? Hola, Eric, ¿qué tal? Saludos, Alexandra. Saludos a... Vamos a comenzar con Revolución Francesa, pero siempre con mis salones les presento esto. Hay algo que ustedes... eh, la historia no solamente uno lo puede hallar en los hechos, o sea, no solamente es una fuente histórica en los hechos o los libros, hay varias fuentes históricas y hay varias formas como el humano ha expresado su deseo por conocer el pasado. Y una de ellas es el arte. Hay cuadros, hay poemas y hay canciones sobre hechos históricos. Vamos a compartir uno para iniciar el tema del día de hoy. ¿Qué dice? I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you gone, it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. All who would ever wanna be king. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem
that was when I ruled the world. Un dato curioso es que esa, ese cuadro donde se ve a la libertad guiando al pueblo, siempre, o bueno, por lo general, se coloca en textos o en páginas de internet o en capítulos o en portadas de libros que tienen que ver con la Revolución Francesa. Pero el cuadro no representa la Revolución Francesa. El cuadro en realidad fue pintado para representar una revolución que se dio 41 años después, que fue la revolución de 1830. ¿Mm? Dato de color, dato de color, ¿no? Y representa pues a la libertad, ¿no? A la libertad guiando al pueblo. En este caso, siempre cuando se representa a elementos tan puros por el cual el hombre tiene que buscar sacrificio, ¿no? Se la representa como mujer. La madre patria, la libertad, ¿no? La justicia. Y siempre esta tendencia media griega de representarlas con los pechos al aire e hinchados, no por una cuestión de fijación sexual, ni por una cuestión libídica, ni por una cuestión erótica, sino para una demostración en un cuadro que no tiene letras, para demostrar que era una madre, ¿no? Una madre con el pecho, los pechos hinchados de leche, es una madre. Entonces, ¿qué ser humano no da todo por la madre o por la persona a la cual considera como tal? Por eso que en los cuadros ustedes van a ver, y San Marcos ha hecho preguntas sobre análisis de cuadros, ¿ah? Sobre análisis de figuras, sobre análisis de pinturas. Se representa en el siglo XVIII y XIX, se simboliza a la patria, a la libertad, a la justicia como mujeres, eh, mujeres, y siempre con un pecho al aire. ¿Ya? Siempre con un pecho al aire. Ahora, luego de esto paso a la canción. ¿Por qué la pasé? Porque sí, la canción Viva la Vida de Coldplay, se les preguntaron a ellos, porque la letra, si no entiendes el contexto, tú te quedas como que trata de alguien que quiere ser poderoso, y al final ellos dijeron que sí, que la canción Viva la Vida tiene que ver con el rey Luis XVI, que en algún momento ellos les pareció, o al compositor, al cantante, le pareció muy interesante la vida de este rey. Y te lo coloqué, y obviamente con subtítulos para que puedas ver pues que en la letra hay algo que es lo que se llama las nuevas tendencias en la historia, ¿no? Y en Europa se está haciendo un nuevo reestudio en algunas partes sobre la Revolución Francesa, y ya no lo están tratando a Luis XVI como se le trataba al inicio. Era muy común hace 20 años encontrar textos sobre la Revolución Francesa donde presentaran a Luis XVI de incapaz para abajo. O sea, decirle incapaz y era darle un halago a Luis XVI, ¿no? Pero ahora no. Es cierto que no fue el rey más apto, pero también se está prestando el hecho de que no hay que darle 100% de credibilidad a los periódicos y a lo que sabemos de él a través de los revolucionarios. Sabemos que los revolucionarios van a echarle lodo al rey Luis XVI. Y otra cosa que también la canción pudiste leer la letra, o si sabes inglés, entenderlo mucho mejor. eh, Luis XVI dice, pues no, que a él le mentía, ¿no? Él dice, nadie se atrevió a decirme la verdad cuando yo era rey del mundo. Y era cierto, al rey lo tenían excluido del pueblo, el rey lo tenían engañado, no le decían las cosas como estaban pasando. Eso sí es cierto. Tanto es así, ya para terminar con esa introducción y entrar al tema, tanto es así que el día de la toma de la Bastilla, un hecho tan simbólico, el 14 de julio de 1789, en el diario de Luis XVI, él colocó lo siguiente. 14 de julio de 1789, el pueblo acaba de tomar la Bastilla y Luis XVI coloca lo siguiente.
La cacería no ha sido buena, no hemos cazado una buena pieza, punto aparte, no hay más novedad. Y se acabó el día para él. O sea, acababan de tomar la Bastilla, una fortaleza dentro de París. Acababan de matar a sus guardias. Los habían descuartizado y paseaban sus cabezas por las calles de París. Acababan de quitarle la pólvora que había en la Bastilla. Y él o lo pasó por alto de manera irresponsable y no se dio cuenta de la magnitud que estaba pasando, o a alguien, su entorno, no se lo informó. Porque hay que tener en cuenta que estamos viviendo 1789, no es como ahora que tú entras a internet, como que estás tonteando, y si en tu Facebook o en tu Instagram o tienes Twitter, tienes alguna página de noticia agregada, te va a salir lo que está pasando, ¿no? Así no era antes. No, así no era antes. El último sismo que hemos tenido, creo que fue el sábado, domingo, no me acuerdo bien, al toque entramos al internet y ya sabíamos dónde fue. Pero antes no, antes tenías que prender la radio y esperar que alguien te dijera dónde había sido. Y en el siglo XIX, olvídate, tenías que esperar que alguien llegara a caballo y contártelo. Entonces, o a nadie le contó a Luis XVI que acaban de tomar su Bastilla y lo tenían engañado, o este tipo era pues un total irresponsable, inepto, que no calculó la magnitud de lo que acaba de suceder. Y ahora vamos a explicar por qué toman la Bastilla. Así que vamos a entrar con la clase. Una vez la hice como, bueno, como repaso, ¿no? Porque me confundí. Hoy día sí la voy a profundizar bien. ¿Alguna pregunta o consulta? Pedro dice, ¿le gustó? Sí, el video es bonito, el video es bonito. Obviamente no es el video oficial, ¿no? El video oficial de Coldplay es otro, ¿no? Tiene dos videos sobre ese tema. Luis XVI, el insaciable, ¿no, profe? Se le han puesto muchos apelativos, ese no lo conocía, ¿no? Pero sí, se le han puesto muchos apelativos. Sí, Fabricio, ese era Luis XVI. No es el último rey de Francia, por si acaso, ¿ah? No es el último rey de Francia, por si acaso. Francia tuvo más reyes. Tuvo a Luis XVIII, a Carlos X y a Luis Felipe I. Ese va a ser el último rey de Francia. Vamos entonces con la Revolución Francesa. ¿De qué trató? ¿Por qué se dio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué viene tanto en los exámenes de admisión? ¿A qué se debe? A ver, vamos a ver. La Revolución Francesa. ¿Dónde está la libertad guiando al pueblo? Vamos por partes. La Revolución Francesa, en primer lugar, es una revolución que duró 10 años. Duró de 1789 a 1799. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos hizo esa pregunta. ¿Cuánto tiempo duró la Revolución Francesa? Y ahí tenemos la respuesta. 10 añitos. Punto 1. Punto 2. Es una revolución. Hay que tener cuidado cuando queremos entender qué es una revolución. Una revolución, jóvenes, es cuando se realiza una serie de acciones que tiene como objetivo realizar un cambio radical en ciertos aspectos de la sociedad. Esa es una revolución. El hecho de que un grupo de personas salga a las calles, un grupo pequeño o grande de personas salga a las calles a manifestarse en contra de alguien o de un gobierno, no necesariamente significa que es una revolución. Te hago un ejemplo, para que tengamos claro el concepto de revolución. Te hago un ejemplo. Uno de los movimientos de masa más grandes que el Perú ha tenido en los últimos 30 años fue la Marcha de los Cuatro Suyos, a inicios del siglo XXI, cuando después de tantas muestras y pruebas de corrupción hacia el régimen de Fujimori y la farsa de votación que hubo, pues, donde se le roba la elección a Alejandro Toledo,
La gente ya cansada, faltaba una chispa que detone, y esa fue la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Y Alejandro Toledo se llena la boca en decir que él los convocó. La gente salió no por él, la gente salió porque ya estaba cansada, esa es la verdad, no es porque vamos que Alejandro nos ha convocado. Te lo digo yo, porque estuve en esa época vivo, obviamente. ¿Mm? Entonces la gente salió cansada, molesta, porque ya era demasiado. Y fue una marcha de días, con la represión, gente enfrentándose en las calles a la policía que defendía el régimen, obviamente porque era su función, gente que arriesgó su vida. Pero con todo eso, con todos los videos y fotografías que tú puedes encontrar en internet acerca de esta marcha de los cuatro suyos, como se le denominó, no fue una revolución. Tú vas a ver a la gente luchando en las calles, mucho más grande que lo que vimos en el año de cuando quisieron sacar a Vizcarra, mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no fue una revolución? Porque para que sea una revolución, no basta con que tú salgas a la calle, no basta con que tú te enfrentes, no basta con que el enfrentamiento sea campal, sea grande, sea de días. Lo que te hace una revolución no es el hecho, es lo que buscas con el hecho. Eso te hace una revolución. Si lo que queríamos era sacar a Fujimori por toda la corrupción que estaba demostrada y colocar a otro presidente, que en este caso fue Toledo, y no estamos cambiando el sistema, ni el sistema político, ni el sistema económico, ni el sistema social, estamos cambiando la cabeza, eso no fue una revolución. Las revoluciones se dan cuando tú propones y llevas a cabo un cambio radical de lo que estás viviendo. A eso se le llama revolución. En el caso de la Revolución Francesa, fue una revolución en el campo social y en el campo político. Eso primero. Segundo, ¿por qué burguesa? Bueno, es burguesa porque el que lo impulsa no es que lo lleva a cabo solamente, sino el que lo impulsa es la burguesía. Perfecto, lo impulsó la burguesía. Y ahora la pregunta de cajón es, profe, ¿qué es la burguesía? Bueno, la burguesía es la clase social dominante durante el sistema capitalista. La burguesía es la clase dominante y poderosa en el sistema capitalista. Perfecto. No me dijo nada, profesor. Explíqueme mejor. La burguesía se le denomina a los sectores de poder económico que poseen, pues, los medios de producción, o sea, las fábricas, la industria, los bancos. El grupo Romero, el grupo del Banco de Crédito, ellos son burgueses, ¿no? Bill Gates, él es un burgués. Mark Zuckerberg, él es un burgués. No sé, el grupo de Interbank, él es burgués. El grupo Benavides, él es burgués, ¿no? Ellos son burgueses. A eso le llaman burguesía. Lo que poseen son dueños de grandes medios, fábricas, industrias, empresas que producen ganancias. Ellos son burgueses. Entonces, profesor, en cristiano, la burguesía son los ricos de un país. Exacto, son los ricos del país sin necesidad de ser nobles. Ah, ya. Ahora, ¿por qué la burguesía haría una revolución? Porque por lo general las revoluciones las llevan a cabo la gente pobre. Y es que si una revolución es un cambio radical, ¿por qué un pobre llevaría a cabo un cambio radical? Bueno, un pobre llevaría a cabo un cambio radical por la misma razón que es pobre. Quiere decir que el sistema en el cual vivo no me está beneficiando. El sistema en el que vivo no me está beneficiando. Prueba de ello, de que no me está beneficiando, es que soy pobre. Porque, un punto aparte, déjame aclararte una cosa, ¿ya? El 100% de gente pobre en el planeta, el 100% de gente pobre en el país, no es pobre porque quiere, no es pobre porque sea flojo o floja, no es pobre porque sea dejado o dejada, no es pobre porque no quiere estudiar. Esas frasecitas son falsas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es falso. Que existe un porcentaje de gente que no se quiere esforzar,
que existe un porcentaje de gente que le gusta vivir de lo que otro le da o le proporciona, que le gusta que existe un porcentaje de personas que no quiere esforzarse y que prefiere que todo le venga gratis o le venga regalado, eso es cierto. Eso es cierto. Muy cierto. Pero decir que ese porcentaje de personas es el 100, el 80, el 50, el 40% de los pobres, eso es falso. Totalmente falso. Y esa no es una opinión. Esa no es una opinión. Es una realidad comprobada con estadística. No es una opinión, es una realidad. ¿Se entiende? Es una realidad. Entonces, es cierto que estudiando y sacrificante, duro y mucho vas a poder llegar a tener una mejor vida. Eso es cierto. Eso es cierto. No es un 100%, pero es cierto. Pero lo que no nos han explicado, o lo que la gente no entiende, es que no basta con ingresar a una universidad para asegurarte la vida. Porque la gente postula a la universidad y al menos el 50% de las personas que postulan porque creen que estudio, tengo un título, tengo una carrera, una profesión mejor pagada que si no hubiera estudiado, solucioné mi vida. No es así. No es así. En serio, no es así. ¿Por qué? ¿Porque viven en el Perú? No. En cualquier parte del mundo no es así. Porque en primer lugar, hay que saber a qué universidad uno postula. O a qué universidad uno ingresa. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Si yo soy una clínica o soy un hospital y me dice, se está presentando el currículum de un alumno de medicina de la San Marcos y un currículum de un alumno de medicina de cualquier otra universidad particular donde ni examen de admisión te toman, obviamente de cajón, yo agarro el currículum del chico o la chica de la universidad particular que ni examen te toma, que recién lo han fundado, y lo doblo y lo pongo debajo de la mesa de mi escritorio, porque la parte de mi escritorio, porque tal vez está desnivelada. Y recibo el de San Marcos, recibo el de la Cayetano, recibo el de, no sé, pues el de la Villa, recibo universidades reconocidas. Punto uno. Punto dos. Terminas la carrera, pero si no eres bueno y pasas raspando, no te recomienda, pero ni tu padrino. Entonces, ¿cómo quieres conseguir buenos trabajos? ¿Me entiendes? Porque si vas a pasar raspando, no te recomienda a nadie. ¿Mm? Entonces, por favor, ¿ah? La fórmula mágica no es ingreso, estudio, termino, título, carrera, concluida, trabajo, dinero. No, así no es. Es ingreso, estudio, soy buena en lo que hago, pertenezco al tercio superior de mi carrera. Desde que estoy en la universidad, mis maestros y profesores comienzan a recomendarme para que haga prácticas preprofesionales. Me vuelvo destacado y tengo experiencia ya durante la universidad. Termino y las empresas o los centros de trabajo se pelean por mí, o al menos tengo mayor facilidad porque tengo una experiencia y tengo un conocimiento ganado que podré demostrar en el campo. Porque yo no saqué 11 para pasar raspando. Yo me preocupé por sacar 18, 20, 16 por último. Entonces yo realmente puedo demostrar que yo sí soy un profesional competente y capaz. Porque si no lo eres, entonces no reniegues ni te molestes cuando estés trabajando en otra cosa que no era lo que estudiaste. ¿Por qué? Porque no todo el que ingresa a una universidad termina siendo un profesional competente. Aquí no es por acto de magia que porque yo terminé la carrera, mire este país, terminé la carrera, tengo mi título y no me pagan lo que merezco. La pregunta es, ¿fuiste bueno en la carrera? ¿Fuiste excelente en la carrera? ¿Fuiste muy capaz en la carrera? ¿Fuiste destacado en tu carrera o fuiste mediocre? O un mediocre nadie le trabajo. Así que tengan cuidado con esa parte, ¿ah? Tengan mucho cuidado. Por eso en algún momento creo que le dije,
Elijan como carrera aquello que es su pasión, aquello que le gusta. No permitan que alguien se le elija. Así de simple. ¿Ya? No permitan que nadie se lo elija. Ustedes elíjanlo. Si no, vas a vivir una vida muy complicada. Al menos en el plano académico. Los pobres, me fui con un enorme paréntesis, los pobres no son pobres porque quieren ser. Eso está comprobado. Entonces los pobres sí hacen revoluciones cuando se les guía o se les incita, porque ellos dicen, esta realidad no me beneficia. Económicamente estoy mal, políticamente no tengo participación, nadie me escucha, socialmente todos abusan de mí, nadie viene a mi barrio a luchar contra la delincuencia. Entonces, si viene alguien y me dice que tiene la forma de cambiar todo esto, yo lo voy a seguir. Yo lo voy a seguir. Porque peor de lo que estoy viviendo no puedo vivir. Entonces, algo con todo este cambio que me propone esta persona o este grupo, algo mejor debo tener. Entonces, se entiende por qué los grupos más pobres, menos privilegiados, más olvidados, sean los que estén siempre en la cabeza o formando parte de una revolución o de un cambio. La pregunta acá sería, ¿por qué los ricos de Francia quieren hacer el cambio? Bueno, la respuesta tiene que ver con la alternativa que dice revolución, cambio social. Quiere decir que la parte social y política de Francia no los beneficia. La burguesía puede tener mucho poder económico, pero no tenía poder político. Y el poder político es sumamente importante. Sumamente importante. Tú puedes ser, tú puedes ganar el sueldo de Cristiano Ronaldo o ganar el sueldo de Messi, que gana como creo que 30 millones al año. ¿Ya? Un diputado francés te gana más o menos algo de 80.000 euros a 90.000 euros al año. 90.000 euros, ponle que llegue a 100.000 euros al año. Ponle, y eso es mucho, ¿eh? No llegan a esa cantidad. Ponle que llega a 100.000 euros al año. Messi gana 30 millones de dólares al año. ¿Ya? La pregunta es, ¿quién tiene poder? ¿Messi o el diputado? El diputado. Porque si el diputado con 100.000 euros al año, que es lo que Messi gana ni siquiera en un mes, se le ocurre dar una ley donde todas las personas que ganen más de $500.000 por año paguen un nuevo impuesto y esa ley se aprueba, Messi renegará, amenazará con irse al PSG, pero tiene que pagarlo, no le queda otra. Agarrará su auto de lujo, se irá al aeropuerto con su familia, cogerá su jet privado, se irá a Estados Unidos, a Miami, donde tiene su departamento, renegará, se relajará un poco ahí, pero papito, papá, paga tu impuesto. ¿Por qué? Porque Messi tiene poder económico, no tiene poder político. El que tiene poder económico es el que pone todo en la fiesta. El que tiene poder político es el que te dice qué baile vas a bailar, qué música vas a escuchar. Ese es el que tiene poder político. ¿Entiendes? Por eso que los que solo tienen poder económico les gusta mostrarlo, con autos, yates, relojes, ropa. El que tiene poder político, en base a su poder económico, quiere pasar desapercibido. ¿Tú acaso ves que en el Instagram o en el Facebook de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, y de este metaverso que quiere sacar, él anda pavoneando su poder? Si lo tiene. ¿Para qué tiene que pavonearlo si lo tiene? Nos tiene en la palma de su mano. Con el Facebook, con el Instagram, con el WhatsApp. Un día se cayó y la gente estaba desesperada. Nos tiene la palma de su mano, tiene poder político, vende ese poder a los países, vende la información, tiene poder. ¿Para qué? Hacer alarde de algo que ya tiene. En un libro que luego sobre una serie decía, ¿no?
un chico decía, yo soy el rey. Y su abuelo le dijo, si tienes que gritar algo que es evidente, entonces no lo eres. ¿Entiendes? La burguesía francesa solo tenía poder económico, porque según la forma de sociedad francesa, solo tenían poder político aquellos que eran reyes o nobles, nada más. El resto, sin importar cuánto dinero tuvieran, eran pueblo, y el pueblo nació para obedecer. La burguesía, que no era noble, mucho menos rey, estaba considerado pueblo. Habían burgueses en Francia que tenían mucho más fortuna que un noble, pero en la sociedad estamental no importa cuánto tengas, importa dónde naciste. ¿Naciste noble o naciste no noble? Si naciste no noble, eres pueblo. Puedes tener un montón de dinero, eres pueblo, y el pueblo nació para obedecer. Así era la forma de pensar de Francia. Por eso, ¿ya? Por eso es que la burguesía francesa quería cambiar esa sociedad. Una sociedad ya no donde te definan si eres o no eres noble, sino una sociedad donde todos seamos iguales. Y en esa igualdad, la burguesía podía reclamar el poder político, la participación política. Pero había otro problema. En el plano político, Francia manejaba el absolutismo, donde todo el poder político francés estaba concentrado en la figura del rey. Y el rey solo pedía consejos o nombraba ministros a los nacidos para obedecer, que era la nobleza. Y bueno fuera que la nobleza estaba capacitada para gobernar, no estaba capacitada para gobernar. ¿Por qué? Porque sabían que siempre gobernaría. Entonces, si tú sabes que siempre vas a gobernar, ¿para qué te preparas y te esfuerzas en ser mejor? Es lógico. El cuerpo humano no está hecho para esforzarse. El cuerpo humano, y por eso que el cerebro también busca eso, el cuerpo humano está hecho para conservar fuerza. El que tú te levantes a correr todos los días, el que hagas pesas, eso va en contra de la evolución del hombre, de la evolución humana. Por eso es que hacer ejercicio duele, cuesta. Y no lo digo yo, lo dicen los propios entrenadores y los propios biólogos. Nosotros somos como el león, conservamos energía para utilizarla en un momento determinado y seguir comiendo. Entonces el cerebro también está acostumbrado a eso. Por eso es que cuando llegamos a un punto de comodidad, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Oh, ese profe no está moral, ¿ah? No está moral, no está moral. Ah, ya, chévere, entonces no estudio. No, ¿para qué? Pues sí, por eso no está moral, ¿verdad? ¿No? ¿Qué repaso? Sí, pues sí, ¿no? Oye, ese profe dejó tarea, ¿no? Sí, pues no revisa. Y si revisa, te da oportunidad. Ah, ¿verdad? Entonces no la hago, pelado, la próxima semana, pues si ese profe no revisa. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué me preparo si yo sé que de todos modos voy a gobernar? Si nací para mandar. Entonces, cada vez en Francia era más complicado hallar nobles preparados y capacitados para poder gobernar. Muchos de los nobles que tuvieron a su cargo el Ministerio de Economía, en esa época se llamaba Hacienda, habían quebrado sus propias fortunas. O sea, ni siquiera habían sabido manejar su propio dinero y ahora tenían que manejar el dinero del reino, imagínate. Entonces, todo esto la burguesía quería cambiar porque la burguesía quería formar parte del poder para desde el poder tener opinión y voz. Ahora, ¿de dónde se le ocurrió esto a la burguesía francesa? ¿Qué fue un arranque no sé, pues se le iluminó el cerebro, el Espíritu Santo bajó y los iluminó? ¿Qué fue? No, es que ellos habían visto el ejemplo inglés.
Y los ingleses no tenían una monarquía absoluta. Los ingleses tenían un rey, sí, pero dicho rey gobernaba junto con un parlamento. Y en el parlamento estaba la burguesía. Y eso había llevado a Inglaterra a ser una superpotencia, una potencia en ese momento. Entonces los franceses envidiaban los logros ingleses y envidiaban que la burguesía inglesa estuviera dentro del poder político. Por eso que querían seguir su ejemplo. ¿Mm? Voy a entrar un rato a la sala a ver si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? A ver, a ver. Esa es la cruel realidad. Entonces tengo que entrar sí o sí a San Marcos. A San Marcos, Fabricio, cualquier universidad competente. Si no, ¿qué Fabricio? Sí, yo te lo digo porque yo he estado, como muchos hemos estado alguna vez en un hospital. Y cuando tú estás en un hospital, los chicos tienen una bata y en la bata tienen el símbolo de su universidad. Créeme, cuando se acercaba alguien a revisarme y tenía una universidad que yo como profesor sé que no es una universidad competente, yo le decía, por favor, que hay otra persona. Podía ser muy competente el chico o la señorita, pero ¿para qué me voy a jugarla? Trabajo en esto. Sé cuál es el nivel de las universidades. ¿Para qué me lo voy a jugar? ¿Me entiendes? Es que si San Marcos te pide un examen muy competitivo, quiero que entiendan esto. Si San Marcos te pide un examen muy competitivo y muy complicado para el Perú, los que ingresan quiere decir que tienen cierta base. Entonces, si tú eres mi alumno de universidad y yo soy tu profesor en San Marcos, en la Villa o en la Cayetano o Universidad de Prestigio de este país, yo sé que el alumno que tengo al frente tiene cierto conocimiento y por lo tanto yo planteo mi clase del curso que sea en base al conocimiento que tú tienes. ¿Por qué? Porque el examen me lo ha demostrado. Por eso estás sentado al frente de mí o estás escuchando mi clase por internet. Pero si yo soy un profesor de cualquier otra universidad, donde ni siquiera hay examen de admisión, ¿cómo sé yo cuál es el nivel de ese alumno? ¿Cómo sé yo si comienzo a hablarle y hablarle y hablarle y no me entienden? Te hago un ejemplo antes de responder sus preguntas. Permítame un ratito. Un ratito, ¿ya? A ver si lo encuentro. Ah, más tarde lo encuentro. El famoso Marco Aurelio de Negri, no sé si ustedes ubican quién es, ¿no? Marco Aurelio de Negri contó una anécdota una vez. Y él dijo que él fue a una universidad de paga que lo invitaron para que dé una conferencia. Y él da la conferencia. Una vez terminada la conferencia, a él le llamó mucho la atención que nadie preguntara. Nadie preguntaba. Era una universidad, no era la Católica, no era la Pacífico, no era la de Lima. No voy a decir nombre. Y el profesor del curso se acerca y le dice, maestro, disculpe, lo que pasa es que los chicos no preguntan no porque no le interesó, sino que no lo han entendido. Y Marco Aurelio dijo, pero he sido claro. Sí, maestro, usted ha sido claro, pero usted ha utilizado términos que los chicos no entienden. Y Marco Aurelio dijo, eran chicos que estaban por ingresar a la facultad de Derecho. O sea, ya estaban pasando sus carreras, sus cursos generales. Hice una conferencia sencilla. Está en la universidad. ¿Cómo no me van a entender? Eso pasa con muchas universidades particulares donde no se toma examen de admisión, pues. Entonces, si yo soy profesor y tengo ese alumno, ¿qué voy a hacer?
Imagínate que soy profesor de San Marcos, de la Villarreal, de la Cayetano, soy profesor de Universidad de Prestigio y gano también mi dinero en una universidad que no lo es tanto. Yo sé que a ese alumno que tengo en la San Marcos tengo un nivel que enseñarle. Y yo ya sé que él ha ingresado con un examen de admisión. Pero cuando voy a otra universidad, tengo que bajar el nivel. Enseño el mismo curso, mismo ciclo, mismo año, dos alumnos distintos y a uno le doy 20 para arriba y al otro le doy de 0 para arriba. A uno tengo que calificarlo en base a 100, al otro en base a 20, a base a 30, porque soy consciente que ese alumno no me va a responder, porque soy consciente que ese alumno no sé y no sabe. ¿Por qué? Porque pagó para ingresar. Y cuando el alumno de Salamanca termine, así termine con un 11, raspando, su 11 significa que tiene un conocimiento del 55-60%. El 18 del otro chico es un conocimiento del 60%, equivalente al 11 del otro. Si hay universidades que cobran igual que academia, ¿qué clase de profesor crees que van a contratar? No necesariamente así, pero tendrás mayores facilidades para ejercer tu trabajo, mientras que otros lastimosamente viven el estereotipo de personas que piensan. Bueno, sí es cierto. El diputado, claro, el diputado. El profesor, una consulta, ya que has subido la teoría de PDF, ¿por qué entre los archivos hay un PDF con tema Revolución Francesa, pero no es igual al que estamos viendo ahora? Trae lo mismo, no te preocupes. No te preocupes. ¿Eso quiere decir que en la época de la Revolución Francesa seguían siendo mercantilistas en Francia? Todavía estaban por desarrollar la revolución industrial, Jonathan. Todavía estaban por desarrollar la revolución industrial, ¿no? Todavía no la estaban desarrollando plenamente. Se podría decir que ya tenían la idea de una economía liberal, más que mercantil, porque el mercantilismo francés es con Colbert principalmente, y eso se da en el siglo XVII. La burguesía francesa quería cambiar ello hacia una revolución industrial, pero eran conscientes que para hacerlo, Jonathan, necesitaba la burguesía tener participación política, o sea, toma de decisión, ¿ya? Y esa toma de decisión que ellos debían tener debía ser en base a un cambio, ¿ya? En base a un cambio. Diego me pregunta, profesor, ¿la burguesía del Estado llano? Sí, la burguesía formaba parte del Estado llano, Diego. Formaba parte del Estado llano o tercer estado o pueblo. Porque como ya les dije, en la sociedad estamental solo estaba la nobleza, el rey, los nacidos para mandar y el resto, que eran los nacidos para obedecer. En ese resto, estado llano, tercer estado, pueblo, se colocaba a todas las personas sin importar su riqueza, pero que no eran nobles. Por lo tanto, la burguesía formaba parte del estado llano. Es así, junto con el campesino, el artesano, etc. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? ¿Hasta acá todo entendible? Bueno, listo, Eric, listo, Cintia. Listo, Abigail. Entonces vamos avanzando. Recuerden que cada de estas cosas deben tenerlas claras. ¿Ah? Gracias, Jonathan. Recuerden, hagan preguntas para que lo tengan claro. ¿Está bien? Porque la explicación se va estructurando en base a lo que voy diciendo. Entonces, voy explicando y voy avanzando. Entonces, si estoy ahorita haciendo suma y resta y el siguiente paso es multiplicación, si no me entendiste bien la suma y resta, te va a ser un poquito complicado entender la multiplicación. Por eso les digo, pregunten, pregunten. Está en un ciclo del cual ustedes pregunten hasta lo mínimo. No se hagan problema. Tampoco me pregunten, pues, cuánto calzaba el rey Luis XVI, ¿no? O cuántas pelucas tenía María Antonieta. Tampoco se maten con esas preguntas, ¿no? Pero pregunten hasta lo mínimo en el sentido de que les sea claro el tema. Para eso estoy. ¿Está bien? El tema tiene que ser claro, ¿ya? Entonces no se preocupen si al final eh, se nos toma tiempo. Uy, este no es, este de acá es. No se preocupen si al final nos toma tiempo. La idea es que ustedes salgan con la idea clara. La idea no es que ustedes terminen, listo, Cintia, la idea no es que ustedes
el tema se termine sí o sí. La idea es que esté claro el tema y que ustedes lo entiendan. Ese es el punto, nada más. Bueno. Otra cosita, porque me pasó eso con un salón, y fue mi culpa. Un salón que estaba en otro ciclo y ya estábamos, justo me tocaba esta hora, ya estábamos 8:30, 8:40, y los chicos estaban preocupados porque decían, oye, ¿y a qué hora mata el profesor al rey? ¿No? Y yo seguía hablando y explicando despacito, y los chicos me hacían preguntas, profe, y el rey Luis XVI, ¿por qué muere? Ah? Porque se dan cuenta de que no íbamos a llegar, porque iba a correr. No, chicos, para ustedes, el tema Revolución Francesa está en dos clases. Por eso me tomo este tiempo, porque está en dos clases. O sea, en esta clase a Luis no lo vamos a decapitar, lo decapitamos en la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Así que no te hagas problemas. Por si tú dices, profe, recién estamos en la causa, ya va como 8:20, ya usted, ¿a qué hora va a matar al rey? No te preocupes, el tema está dividido en dos clases. Es Revolución Francesa 1 y Revolución Francesa 2. No te hagas problemas, ¿está bien? Así que no te asustes que dice, profe, ya corra, corra, porque usted está que se demora mucho. No, no, no es así. La Revolución Francesa da inicio a la Edad Contemporánea y la Revolución Francesa tiene como causas principalmente la causa económica. ¿Qué tenemos en la causa económica? Gastos militares, ¿no? Gastos militares. Francia va a tener dos participaciones militares que van a ser sumamente costosas para los franceses. La Guerra de los 7 Años, también conocida en América como la Guerra Franco-India, así la conocen los norteamericanos. Fue un enfrentamiento que van a tener los franceses y los ingleses aquí en América, específicamente en América del Norte, donde Francia sale derrotada. Inglaterra vence a los franceses y la expulsa de América y también de algunas colonias en Asia. Esta guerra, la Guerra de los 7 Años, fue una derrota para el abuelo de Luis XVI, para el rey Luis XV. Y que también la canción dice, ¿no? Yo heredé un reino con base de arena y cal. Claro, el abuelo le da un reino quebrado. El abuelo Luis XV, que es el abuelo de Luis XVI, le da un reino quebrado. Durante el reinado de Luis XVI se da la oportunidad de vengarse de Inglaterra. Y esa oportunidad tiene que ver con la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias inglesas en Norteamérica van a independizarse de Inglaterra y piden ayuda a las monarquías europeas para poder derrotar a los ingleses. Y Francia, que había perdido la guerra de los 7 Años con Inglaterra, ni corta ni perezosa, dijo, cuenta conmigo, yo voy, ahí estoy yo. Pero si Francia está quebrada, ¿cómo va la guerra? Porque ten en cuenta que una guerra cuesta mucho. Es pagarle sueldo a los soldados no viven del aire, pagarle sueldo a los soldados, es alimentar a los soldados, es darle agua a los soldados, es comprar pólvora para los soldados que van a tener su arcabuz y su cañón, ya el uniforme, el traslado. Una guerra cuesta mucho, ¿eh? Y en una guerra tú tienes solamente dos opciones, o ganas o pierdes, no hay empate, no hay empate. Entonces, Francia se endeuda, pide préstamos para irse a esta guerra. El objetivo no solamente era venganza, el objetivo también pasaba por el poder derrotar a los ingleses junto con las 13 colonias y luego pues exigirle a Inglaterra que la deuda sea perdonada, porque Inglaterra encima le cobró una deuda muy grande a los franceses por la derrota de los 7 Años. La cosa es que Francia participa en la guerra de independencia de las 13 colonias. Francia forma parte de los ganadores de esa guerra junto con las 13 colonias, pero las 13 colonias encabezadas por el futuro presidente de los Estados Unidos, George Washington, detienen la guerra antes. O sea, a la primera que Inglaterra se rinde la detuvieron. No la llevaron a un extremo donde Inglaterra iba a ceder más. Por lo tanto, Francia forma parte del grupo de los ganadores, pero no logra recuperar lo perdido en la guerra pasada y a lo sumo logra recuperar un poco de lo invertido en esta guerra. O sea, esta guerra fue pérdida. Eso llevó a que Francia, con las deudas que ya tenía la guerra de los 7 Años, que eran enormes, más la deuda de independencia de las 13 colonias, donde no recuperó, fue a trabajar gratis, esto lo llevó a que más del 50% de sus ingresos se fueran a pagar solo esas deudas.
Solo esas deudas. Ahora imagínate, Francia tenía más deudas. Francia estaba quebrada para 1789, totalmente quebrada. Se dice que Francia estaba quebrada para los próximos 80 años. Imagínate, este quebró hasta los nietos, quebró este. A eso súmale una crisis climática, o sea, tras cuernos palos. ¿Qué significa eso? Significa que Francia, al estar quebrada, también le sucedió un evento. Y el evento fue que en Francia hay una explosión demográfica, o sea, comenzó a haber mucha gente. En 150 años, Francia comienza a duplicar su población. ¿Eso a qué se debe? Una serie de factores. El siglo XVIII, o sea, el inicio de este siglo que estamos estudiando, al parecer hubo buen clima. Buen clima es buena cosecha es más alimento es menos enfermedades, te mueres menos. Entonces la gente moría menos. No hubo guerras tan fuertes como en el siglo XVII y este siglo, el siglo XVIII, tiene una característica, no aparece la peste negra. La peste negra fue una pandemia que atacó a Europa por primera vez en el siglo XIV, matando a un cuarto de su población. Es una de las epidemias o pandemias más letales que el mundo ha conocido en su historia. Y desde el siglo XIV aparecía de manera intermitente hasta el siglo XVII. Pero en el siglo XVIII no apareció. Entonces, la peste negra y las guerras eran elementos que controlaban o mantenían la población y la tasa demográfica en un nivel. Al no haber estas guerras y al no haber peste negra, al existir un clima propicio al inicio del siglo XVIII, hizo que la tasa demográfica se elevara. Pero para la segunda mitad del siglo XVIII, con una Francia ya quebrada, y con una población grande en Francia, pasaban los 20 millones, no hay una sequía. Entonces tienes mucha gente y poco alimento. Ante esa situación, lo lógico es que el gobierno, o sea, el rey, compre alimento a otros reinos. Pero ya, ¿qué va a comprar alimento si no tiene? Y encima, está tan endeudado que ni siquiera tiene capacidad de deuda. O sea, no tiene capacidad para que le preste. Peor todavía. Tienes al rey con una monarquía quebrada, tienes a un pueblo que literalmente se muere de hambre, habían pueblos donde se han dado casos de canibalismo y no hay forma de alimentarlos. Ya a eso súmale que el rey hacía alardes de riqueza. Si el rey hubiera dejado de hacer sus bailes, sus comilonas, si María Antonieta hubiera comprado menos vestidos, eso no solucionaba la crisis. Para nada la solucionaba. Pero lo que sí hacía era un gesto político, ¿ya? Era un gesto político. Y el rey no lo estaba teniendo. Entonces, eso molesta. Y que a veces escucho cuando dicen, oye, los congresistas le van a dar su canasta. Te apuesto que este año va a salir eso, ¿eh? Te apuesto, voy a entrar a la sala un ratito. ¿Ya? Te apuesto que este año salen con eso. Que sí, que mira la canasta de los congresistas, ¿no? Mira cuánto cuesta, a cuánta gente podrían darle de comer. Oye, eso es falso. Eso es falso. Y eso es una tontería. Porque si el congresista gasta 1 millón de soles o medio millón de soles en canastas, ¿tú crees que medio millón va a sacar de la crisis a la gente? ¿Mm? ¿Tú crees? ¿Mm? Lo que molesta no es que tengan la canasta porque ese dinero puede ser utilizado otra cosa. No, lo que molesta es que no tienen un gesto de empatía con el pueblo que está sufriendo tal vez hambruna. Eso es lo que molesta. Porque si nos ponemos a pensar, sí, que mira cuánto gastan, mira que el presidente fue a comer a tal lugar, mira que oh, eso son tonterías. Si le ponemos a pensar así, entonces cada vez que yo vaya, no sé, pues me voy al cine y me gasto 50 soles en sentarme al cine entre la entrada y la canchita, me pongo a pensar cuánta gente pobre con mis 50 soles hubiera comido toda una semana. ¿Mm? Piénsalo. Si nos ponemos en ese plan.
Entonces, cuando recibas, pues, tal vez para Navidad la zapatilla de 300 soles o 350 soles, ponte a pensar cuántas personas podrían haber vivido tranquilamente con eso 15 días y tú te lo estás poniendo en un pie. O cuántas personas podrían haber vivido tranquilamente o curado de una enfermedad con el celular que tienes. Entonces, olvídate, si nos ponemos a pensar así, nos deprimimos totalmente. Pero es el gesto, ¿entiendes? Es el gesto, ¿ya? Y el rey Luis XVI no estaba teniendo esos gestos. ¿Mm? Si yo me presento como candidato a la presidencia y me voy a un pueblo joven y en el pueblo joven me dan una chela y yo me sirvo, me tomo la cerveza y pido nuevamente un vaso rayado, cepillado así como molientero y me lo vuelvo a tomar, la gente, bien, ese candidato del pueblo, pero dime, el que me haya tomado la chela quiere decir que voy a gobernar bien, quiere decir que voy a gobernar bien, que mi plan de gobierno es bueno, piénsalo. No, pero es un gesto, esto que la gente aplaude. Y al revés, si no tomo la cerveza o no me como el pan con chicharrón, ¿quiere decir que voy a ser mal presidente? Piénsalo. Gestos. A la gente le gusta eso, gestos. Sé atento con tu enamorado o tu enamorada, sé atento con él todo el año, pero en su cumpleaños no le lleves un gran regalo. Ella o él te entenderá, pero el resto de la gente, ¿qué pensará? Uy, no te ama. ¿Qué te regaló? ¿Qué? ¿Nada? Uy, uy, uy. Gestos. Para la gente, a veces sí, Flores. ¿Por qué? Porque no están utilizando la capacidad racional, pues. Te puedes portar mal todo el año y te apareces con un peluche gigantesco más grande que tu flaca o que tu flaco, te apareces con una caja de Rosatel de 300 soles o te apareces pues con una billetera de 400 soles. Que eso te regaló, eso cuesta, eso sí cuesta. Tómale fotos, sube a las redes sociales. Uy, sí cuesta. ¿Qué le ponemos, no? Gracias, amorcito, ¿no? Mi amorcito, te amo mucho. Él se pierde todos los fines de semana para emborrachándose, se engaña hasta con él mismo, pero. O dime que no conoces algún familiar o vecino o vecina que es así. Que tú conoces cómo es su flaco, conoces cómo es su flaca. Por eso, chicos, la gente siempre va a hablar, bien o mal, va a hablar. A ti lo único que te va a interesar es, yo estoy bien, estoy haciendo las cosas bien y la gente en mi entorno está bien, genial. El resto de la gente va a hablar, hermano. No te hagas problemas. Lo hagas bien o lo hagas mal, siempre van a hablar. ¿Por qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? ¿Mm? Por eso, chicos, yo tengo redes sociales, sí, ni una foto he subido nunca. Es más, me siento orgulloso de decirte que no sé cómo se sube fotos. No lo sé. ¿Mm? Y mira, tengo 43 años, ¿ah? Así que imagínate de cuándo tengo un Facebook. Y no sé cómo sube fotos. ¿Mm? Porque es así. ¿Mm? Entonces, estos. Esa es la política, ¿no? Sé que la pregunta que me hicieron por ahí, profe, entonces, ¿los gestos valen más? A veces para la gente sí, para el pueblo sí. ¿Mm? Hubo una candidata a la presidencia peruana que recorría los pueblos jóvenes, tomaba cerveza, comía lo que le daban, y según cuentan, la gente de su entorno y la gente que trabajaba para ella en su casa, que una vez que llegaba a su casa en una zona residencial de Lima, ella no entraba a su casa. En el jardín ordenaba que le trajeran ropa nueva, ropa limpia, y ahí en el jardín se cambiaba y pedía que le echaran manguerazos, ahí en el jardín, para no contaminar su casa. Metían su ropa que había ido a los pueblos jóvenes a comer, todo lo demás, y ahí lo metía en una bolsa para que la lavaran. Para la gente, ella había ido al asado y besado, ¿no?
La gente estaba feliz, estaba contenta. Estos. Mira cómo somos los humanos. Somos muy interesantes. Muy, muy interesantes. Entonces lo tienes, ¿no? A eso súmale el absolutismo del rey Luis XVI, del cual ya te expliqué, el deseo de la burguesía francesa por participar, que también te expliqué, la independencia de la clase de colonia. En este caso, no pasa por ser un gasto, sino pasa por ser un ejemplo. Oye, mira, sí nos podemos independizar. Y la ilustración, tema de la semana pasada, que va a dar los elementos teóricos sobre por qué se deben independizar, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionar? Esos son los elementos teóricos, conceptuales. La primera etapa de la Revolución Francesa es la monárquica, porque recuerda algo, la burguesía quería participar del poder político, pero no quería que el rey se vaya. Profe, ¿por qué no quería que el rey se vaya? ¿Por qué no quería una república? Es que para ese momento nadie tenía república, pues. El único país en el mundo que tenía república era Estados Unidos. Todos los demás tenían monarquía. Entonces, lo que quería la burguesía francesa era participar en el poder, pero que el rey no tenga poder absoluto. Eso es lo que quería. O sea, quería que haya rey, sí, que haya nobleza, sí, pero que no haya sociedad estamental ni monarquía absoluta. Que haya monarquía, pero que no sea absoluta. Eso es lo que quería la burguesía con su revolución. La primera etapa, ahí la tenemos. Los estados generales. Solamente el rey puede convocar los estados generales, nadie más. El rey de Francia en ese entonces, Luis XVI Borbón. ¿Por qué los quiso convocar? Para solucionar la crisis. Por eso lo convocó, para solucionar la crisis. ¿Y cómo quiso solucionar la crisis? Elevando impuestos. Y aquí se arma un problemón. ¿Por qué? Mira, los estados generales se llamaban así porque convocaban a los tres estados o estamentos de la sociedad francesa: la nobleza, el clero y el pueblo. Los nobles enviaban 300 representantes. O sea, de todos los nobles que había, iban 300. El clero enviaba 300 representantes. Lo mismo. De todos los sacerdotes que había, enviaban 300, ¿no? Y el pueblo enviaba 600 representantes, donde la burguesía se aseguró de estar liderando este grupo. Porque se supone que debían estar pues ahí la burguesía, debía estar ahí los campesinos, los artesanos, los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. La burguesía se aseguró de estar ahí, adelante. ¿Mm? Ahora, la nobleza, ¿ya? Es el 3% de la población francesa. Noble y clero, junto con rey, era el 3%. Así que saca tu cuenta, ¿cuánto es 3% de más o menos 20 millones? Ellos tenían el 100% del poder político, porque según el antiguo régimen, ellos nacieron para mandar, ellos nacieron para gobernar. ¿Está claro? Ellos nacieron para mandar o para gobernar. Ahora escúchame. Si ellos tienen el 100% del poder político, eso quiere decir que ellos son los responsables del gobierno de Francia y de todo lo que le pasa a Francia. Por lo tanto, si Francia está quebrada, si Francia está quebrada, quiere decir, quiere decir que es la nobleza junto con el rey los responsables de la crisis. O sea, ellos son los responsables de la crisis. Y mira, ellos no pagan impuestos. Y ellos, que son los responsables directos de la crisis, ¿ya? Quieren, aconsejando al rey, solucionar la crisis que ellos han creado elevando impuestos. O sea, impuestos que ellos no pagan. A ver, quiero entender. Los responsables de la enorme crisis y hambruna de Francia quieren solucionar el problema, pero sin que ellos se vean afectados con la solución, aun cuando ellos son los únicos responsables de todo lo que está pasando. Porque al final el Estado llano, que era el 97% de la población, y que no tenía ninguna responsabilidad de lo que está pasando, porque ellos no gobiernan Francia, son los que pagan todos los impuestos. Por eso es que la burguesía se molesta, pues.
la burguesía que representaba al pueblo. Y dice, tú estás loco, tú entrenas, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a...? O sea, ustedes cometieron los errores, ustedes quieren solucionarlo, pero sin que ustedes se vean afectados. Uy, tú quieres revolución, tú de chiquita te la has quedado la cuna a tu mamá, has escuchado mucho reggaetón, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar eso? Entonces, ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo la burguesía? No, no, no. Aquí la solución no va a pasar porque se pague o no se pague impuestos, porque va a ser igual. ¿Qué me asegura que ustedes, que gobiernan solos, porque dicen que así Dios lo quiere, que ustedes ahora con los impuestos gobiernen mejor? Si ya me han demostrado que ustedes no administran, pero ni sus vidas. No, no, aquí la cosa pasa no porque haya o no haya dinero, aquí pasa porque ustedes no gobiernan bien. Por lo tanto, dijo la burguesía, vamos a cambiar la forma de gobierno, donde todos podamos participar y de esa manera sea mucho más justo y equitativo. Obviamente que a la nobleza no le agradó esa idea, porque eso significaba que ellos van a pagar impuestos, porque la burguesía los iba a hacer pagar impuestos. Entonces dijeron, ya, hagamos una cosa, pongamos la votación, pues. Ya, chévere. Y la nobleza y el clero dijo, pero eso sí, votamos como siempre, votamos por estado. Y si tú sabes matemáticas, sabrás que son tres estados. Tres. Si los perjudicados con la propuesta del pueblo son dos, no sé ustedes, pero dos es más que tres. Dos es más que uno, porque dos más uno es tres. Eso quiere decir que la nobleza y el clero votarían y tendrían dos votos en contra de uno, que sería el Estado. Entonces el Estado que dijo, no, 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 se vota por individuo. Cada persona un voto, no cada grupo. La nobleza dijo, no, siempre hemos votado por Estado. La burguesía que dijo, ¿dónde han visto ustedes que el 3% de un país tiene dos votos y el 97% tiene un voto? ¿Y qué dijo la nobleza? Pero es que, burgués, ubícate, no te me iguales. Nosotros somos el mejor 3%. Como somos lo mejor, merecemos tener la capacidad de decidir. Por eso que tenemos dos votos. Ustedes nacieron para obedecer. Y ahí comenzó el problema, lo que se conoce como el problema del voto, ¿no? Se vota por Estado, se vota por clero, se vota por Estado, por individuo, por Estado, por individuo. Y el rey, medio desesperado, que veía que se le estaba saliendo de control todo, el rey decidió que la sala donde se reunían los representantes del pueblo, que eran 600, decidió cerrarlo. Entonces, al día siguiente, cuando los representantes del pueblo, estos 600 personajes, fueron a reunirse para seguir debatiendo, se dieron cuenta de que no tenían una sala, disque porque tenían que refraccionarla, repararla. Y el pueblo se molestó. Y los 600 decidieron que los estados generales ya no tenían sentido y comenzaron a buscar un lugar donde pudieran reunirse los 600. Y ese lugar no es otro que el salón del juego de la pelota. Ahí se reúnen los 600. Y en ese lugar ellos deciden no separarse hasta no darle a Francia una constitución. El que le den a Francia una constitución, ¿qué significa? Significa que habrá una ley por encima de todos, incluyendo del rey. Y por lo tanto, el rey ya no tendrá poder absoluto, porque habrá una ley por encima de todos. Como ellos tienen pensado darle a Francia una constitución, crean la Asamblea Constituyente, que obviamente el objetivo de la Asamblea Constituyente, ¿cuál es? Darle a Francia una constitución. Ese es el objetivo de la Asamblea Constituyente. ¿Mm? Y estando en esta asamblea, en la Asamblea Constituyente, se da la famosa toma de la Bastilla. ¿Por qué se da la toma de la Bastilla? Ah, porque ese día París amanece con una noticia. ¿Cuál es la noticia? El pan, el alimento más barato, el alimento que estaba al alcance de cualquier persona, que era lo mínimo que una persona debía comer, llegó a valer el salario de un año. Un pedazo de pan costaba el salario de un año.
Ya, pues, que no puedas comer ni siquiera pan, ya eso molestó a las masas. La gente estaba molesta, estaba con hambre, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, dice que se llamó Camilo de Smolny, decir pues que el rey comía bien mientras que el pueblo se moría de hambre, ¿no? Y señaló a la Bastilla, que dijo, ahí está el símbolo del absolutismo del rey, que cada vez que alguien critica al rey, ahí te meten preso porque el rey no acepta que la gente opine, el rey quiere que todos nos quedemos callados y nos muramos de hambre mientras él está gordo comiendo, ahí nos mete preso. Y la gente, sí, maldita sea el rey, la Bastilla que está ahí. Y alguien dijo, oye, ¿qué? En la Bastilla hay soldados. ¿Y ahí? ¿Y cómo qué? ¿Y tú lo has visto tan gordito, sí o no? Claro, porque en la Bastilla hay comida, pues. Y la gente, oh, ¿verdad, no? Y ahí fueron en masa a la Bastilla. No, ellos no. ¿Tú crees que una persona con hambre va a ir a estar tomando una Bastilla? Y ellos van a tomar la Bastilla porque en la Bastilla había comida. Y la gente se pone afuera, reclama, los anculots, los incalzones se le llamaba, la gente pobre de París. Y comienza a reclamar. Y la burguesía que estaba haciendo toda esta revolución había creado un ejército, al cual se le llamaba la Guardia Nacional. El problema con este ejército de burgueses es que necesitan pólvora, porque en esa época la munición, o sea, la bala, iba independiente de la pólvora. La pólvora era aparte, entonces el rey monopolizaba la pólvora y tú tenías que comprar pólvora o tenías que dártelo al rey. Y la Bastilla era un polvorín. Por lo tanto, la Guardia Nacional ya tenía pensado, ya tenía craneado, ¿ya? Tenía pensado este, el tomar la Bastilla para llevarse la pólvora. Eso tenía pensado la Guardia Nacional, el tomar la Bastilla para quedarse con la pólvora. Pero los Sanculot se le adelantaron, ¿ya? Se le salen adelantando los Sanculot. Entonces los Sanculot, al adelantársele, ellos forman parte del grupo y dicen, ¡ah, vamos a apoyarlo! Y es así como toman la Bastilla, ¿ya? Obviamente que cuando entran a la Bastilla y matan a los guardias, molestos por toda la hambruna que están pasando, no solamente liberan a los presos políticos, sino que también chapan la comida y la Guardia Nacional chapa pues la pólvora, ¿no? Así fue. Ese fue el momento más, más esperado, ¿no? El que tanto nosotros hablamos, la famosa toma de la Bastilla. Luego se da la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, donde se acaba con la idea de feudalismo, porque antes en el feudalismo habían siervos y señores, ahora son hombres y ciudadanos. Se da la Constitución Civil del Clero, donde se habla, pues, de que el clero debe jurarle fidelidad al rey, perdón, al Estado que está creándose, antes que al Papa, y se da la secularización de los bienes. La secularización de los bienes es que los bienes de la iglesia pasan al Estado. La familia real es trasladada de Versalles a las Tullerías. El campo no sabe qué está pasando porque todo esto pasa en París, pasa en la ciudad. El campo está desconcertado, no entiende qué sucede. Y cuando tú no entiendes qué sucede, obviamente te da miedo y el miedo hace que genere violencia. Y esta gente del campo comenzaba a meterle cuchillo a todo lo que se movía porque no sabía qué estaba pasando en la ciudad, ¿no? El rey intenta fugar, más a lo salen encontrando, y al final el rey, ante el temor de que el pueblo, que ya estaba iracundo, ya estaba molesto, lo terminen matando, el rey tomó la decisión de aceptar la constitución. Y es así como el rey pasa a convertirse en una monarquía constitucional. Hasta ahí vamos a ver la revolución de hoy. Por la próxima semana no se olviden que terminamos. Todavía no lo estamos matando al rey. Todavía no lo matamos al rey. Por favor, pasen a la sala, ¿ya? Pasen a la sala, ¿ya? Sí, el peor error, Jeremy. Este no entiende, ¿no? Cada vez, o sea, digo el rey, ¿no? No entendía, ¿no? Cada vez que le dan impuestos, la gente se levantó. Jorge III eleva los impuestos a las 13 colonias, las 13 colonias se independiza. Aquí Carlos III eleva los impuestos, ¿no? Sí, la próxima lo matamos, Eric, te lo aseguro, no te preocupes. A él y a su esposa. Entonces, era así, ¿no? Acá dice Cintia, me dice, me parece, o tal vez equivocado, pero una vez escuché que Camilo, o creo que era otro joven, conoció al rey y le creó una canción, un poema cuando era niño y cuando creció fue el que... No, a ver, la idea es así, a veces vamos por lo mismo, por la misma, Cintia.
Camilo Desmoulins, que es el único Camilo importante en la Revolución Francesa, Camilo Desmoulins, eh, él es el que incita a las masas para que tomen la Bastilla. Ese es uno. Dos, el que le da un poema, el que le hace un discurso y una especie de poema, de elogio al rey, fue Rousseau, ¿ya? Perdón, Robespierre. Cuando Robespierre estudiaba Derecho en una universidad de París, antes de la Revolución, el rey se presenta en la universidad y Robespierre, que era estudiante, le da la bienvenida con una especie de loas, de elogios, ¿no? Que el rey ni escuchó. Luego Robespierre, ya en la revolución, es el radical, pero Robespierre no lo manda a matar. Al final, bueno, con su partido logra encontrar que es culpable el rey y lo decapita, ¿no? Tal vez por ahí. Entonces es Camilo Desmoulins, el que incita a la Bastilla, y es Robespierre el que le da una especie de discurso de bienvenida al rey. La toma de la Bastilla es el acto simbólico, sí, pero la Revolución Francesa no comienza con la toma de la Bastilla, comienza con la primera etapa que hemos colocado, ¿no? La Revolución Francesa comienza con la convocatoria que da el rey a los estados generales. Ahí comienza la Revolución Francesa. No, 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 al contrario, sí, al contrario, ¿no? Al contrario, para eso estoy. Pasen a la práctica, por favor, para luego darle las claves, ya, pasen a la práctica. Hay una película, a ver, mientras están ustedes en la práctica, se lo voy a pasar, no lo voy a pasar en la película, obviamente, sino una parte donde te grafica bien cómo eran los sans-culottes, la gente pobre de París. ¿Ya? Déjame buscarlo. Aquí está. Mientras estás en la práctica algunos, ¿ya? Así eran los sans-culottes. A estos le llamaban los sans-culottes, los famosos. Ojo, cuando le dicen los sin calzones, no quiere decir que no tuvieran la prenda íntima, sino que era una especie de prenda que utilizaban en esa época que le llamaban calzones, que era una especie de pantalón. Entonces, como decir, mira, los sin celulares, algo así, ¿no? Mira. El fugaz reino de los aromas. Perfume. Historia de un asesino. En el periodo del que hablamos, reinaba en las ciudades un hedor apenas imaginable para los hombres y mujeres modernos. Naturalmente, el hedor era peor en París, ya que París era la ciudad más grande de Europa. Y en ningún otro lugar en París el hedor era más profundamente repugnante que en el mercado de pescado de la ciudad. Aquí tiene. Traeré otra caja. Fue aquí, entonces, en el lugar más putrefacto de todo el reino, donde nació Jean-Baptiste Grunier el 17 de julio de 1738. Era el quinto hijo de la madre. Todos habían nacido aquí bajo su puesto de pescado y todos habían nacido muertos o casi muertos. ¿Está bien? Y al caer la noche sería arrojado al río junto con las entrañas de pescado. Ese día... Esa gente eran los sans-culottes, ¿ya? Esa gente era los sans-culottes. Y las pescadoras, como dice ahí, jugaron un papel también importante durante la Revolución. Y sí, Francia olía feo, París olía feo. Una de las causas por las cuales el rey vivía en Versalles, fuera de París, es porque no soportaba el hedor, ¿no? Y, y ojo, así nacían los niños. O sea, ten en cuenta, si no tenían ni para comprar un pan, no van a tener pues, una clínica, hospital, ¿me entiendes?
En realidad, lo que hoy nosotros consideramos pobreza, hace 150 años, olvídate, cualquiera quisiera vivir así, como hoy consideramos ser pobre. ¿Entiendes? Por eso les digo yo que, que en la actualidad hasta la obesidad es una enfermedad. ¿Entiendes? Hasta la obesidad es una enfermedad, cuando antes la obesidad solamente era cosa de reyes. Antes la gente vivía en el límite de la anemia o en el límite de la desnutrición. Y cuando digo antes, estoy hablando de hace 200 años, ¿eh? O 300 años. Y así nacía. Y como dice la parte de la película que ahí la corté, después los botaban al río los niños. Por eso es que nacen luego los orfanatos, porque la Iglesia Católica veían que los ríos se tapaban de tantos cadáveres de niños. Y le dicen, pues, ¿sabes qué? En lugar de estar botando ríos, niños, mejor dámonos a nosotros los cuidamos. ¿No? La película es El perfume. Se basa en un libro, no he leído el libro, pero sí vi la película hace tiempo. Se llama El perfume. No lo recomiendo. La película es buena, ojo, la película es buena, pero dejo de antemano la advertencia que hay escenas de desnudos, más de desnudos femeninos, ¿ya? Hay escenas de desnudos y por ahí hay una escena media alucinante ahí, ¿no? Lo digo de antemano, ¿ya? Hay escenas de desnudos, es lo que digo, ¿no? Yo te digo porque tú dices, no, papá, ven, vamos a una película que el profe me ha recomendado. Te sientas ahí y comienzan a salir ahí, ¿no? Y tu papá te mira como diciendo, ¿qué te recomiendan, no? No es una escena, no es una película erótica, no lo es, no lo es. Pero sí hay un par de escenas de desnudos, ¿no? Entonces yo por eso no lo recomiendo, ¿ya? No, no sería bueno, o sea, no es para que te sientes a verlo pues, con tu sobrinito, ¿no? No es para que te sientes a verlo con tu sobrinito, ¿no? Y como yo sé que ustedes, eh, ¿a qué edad tenías, Maricielo, cuando vieron la película? ¿No? Qué fuerte. Lo que pasa es que también los tiempos cambian, chicos. En realidad los tiempos cambian, ¿no? Y los tiempos cambian ¿en qué sentido? En que tal vez alguien antes te podía mostrar una película como esta y decirte, mira, esta es parte, algo artístico, algo así, ¿no? Pero ahora no, ahora para bien o para mal la gente se ha vuelto mucho más sensible y de cualquier cosa se ofende. Por eso que yo tengo mucho cuidado también cuando les recomiendo algo, ¿no? No por ustedes únicamente. Pero sí me parece, Maricielo, que a los 13 años ponerte esa pela, salvo que la maestra haya cortado las escenas, que son un poco fuertes, no me parece adecuado, ¿no? Pero bueno, si no hubo mayores problemas, pero sí me darás la razón, Maricielo, y por ahí creo que Pedro, no sé, o Jorge, que también lo han visto, de que hay algunas escenitas que son un tantito fuertes, ¿no? Hay una escena ahí media orgiástica, no sé si la recordarán. Hay una escena medio orgiástica ahí de los que el chico en un juicio y se mete una alucinada bien brava ahí, que todos están ahí en una especie de bacanal, ¿no? Entonces, por eso me refiero. Claro, es fuerte. Entonces, imagínate a los 13 años, ¿no? Viendo eso. Y hay buenas páginas. Yo siempre recomiendo, pero más que nada a los profesores, que lean este libro, que tiene muy buen... En realidad en esto se basa el examen de admisión, en este libro. A ver, déjame primero llegar acá, poner esto. En esto se basa el examen de admisión. O sea, el Ministerio de Educación se basa en este libro cuando toca Revolución Francesa. ¿Ya? Es este de acá. Este libro de acá. Este es el libro en el cual, asumo que debe estar en PDF, este es el libro en el cual se basa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual se basa el Ministerio de Educación cuando analiza la Revolución Francesa. Entonces, el análisis que debemos dar a la Revolución Francesa es en base a esta obra de Eric Hobsbawm, un historiador inglés. Él tiene una trilogía.
del siglo XIX. Acá está. La era de la Revolución, la era de Capital y la era del Imperio. Muy buenos los tres libros, ¿ah? Muy buenos los tres libros. Pero cuando habla de la Revolución Francesa se basa en este libro, en este de aquí. Este libro está dividido en dos etapas, en dos partes. La primera parte es un análisis muy bueno de la Revolución Francesa, la era napoleónica, va del 89 al 48, la Revolución del 30 y 48, muy buen análisis. Y la segunda parte, es cortito el libro, no es muy grande, no debe tener 400 páginas. Y la segunda parte sí toca por temas, la tierra, el dinero, la banca, el pueblo. Entonces, la primera parte, que no debe tener más de 200 páginas, entonces no voy a pararme a revisarlo, ahí está, ¿no? Es muy buen libro, muy buen libro, La Era de las Revoluciones. En realidad, este historiador, Erich Hobsbawm, es tocado por el Ministerio de Educación. Saca extractos de estos libros en los libros de Santillana y San Marcos ha sacado extractos de este libro para hacer sus preguntas. ¿Mm? Esta es su trilogía, ¿no? Todo profesor de historia universal que vaya a dictar esta etapa de la historia tiene que haber leído esos tres libros, cerrado. Y el otro libro que es clásico, que también, en realidad, mi explicación se basa mucho en esto. Mira, acá dice PDF, ahí está, mira. ¿Ah? Ahí está, el PDF dice, no sé si estará, ¿no? Y lo otro que también se basa, pero ya para el siglo XX, también de Erich Hobsbawm, es Libro del siglo XX, ¿no? Este libro de aquí, también de Hobsbawm. Este también es el libro base para entender el siglo XX. Y también lo toma San Marcos como modelo. Es más, la Católica, San Marcos, Villarreal, todos toman este libro como base para hacer sus preguntas acerca de el siglo XX, Primera Guerra Mundial, entreguerras, Segunda Guerra Mundial. Ahora, estos son, como te das cuenta, textos no de academia, ¿no? Son textos un tanto especializados, ¿no? Son textos de historiadores, ¿ya? Este libro, del Hijos del siglo XX. Y estos son otra cosa, ¿no? Este es un texto que tiene como 1800 páginas, muy bueno también, muy bueno, ¿no? Pero este ya habla también del siglo XX. Es así, ahí lo tienen. Ese libro yo lo recomiendo, ¿no? Vamos con las claves, vamos con las claves. Durante la Revolución Francesa, el gran miedo se encuentra en la Asamblea Constituyente. Fue ese periodo donde los... No lo confunda con el gobierno del terror, ¿ah? Eso todavía no lo hacemos. El gran miedo es el periodo donde la gente del campo no sabe qué está pasando. Fue la medida más importante durante la Revolución Francesa, durante la Asamblea Constituyente. A, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano. De la pregunta número 2, la clave es la A. De la pregunta número 1, la clave fue la A también. Rey francés al inicio de la Revolución, Luis XVI. Pregunta número 3, clave D. Uy, lo mismo se ha repetido. Pregunta número 3 de la pregunta 4. Perdón, clave de la pregunta 4, la C. De la 3 es D y de la 4 C. Hecho acontecido durante la Asamblea Constituyente, la toma de la Bastilla. De la pregunta número 5, clave A. El problema del voto sucedió durante los Estados Generales. De la pregunta número 6, clave B. La Marsellesa, eso todavía no lo hacemos, se relaciona a la Asamblea Legislativa. Es una canción de ánimo y apoyo a los soldados franceses que están yendo a la guerra. Su nombre original es Canción para los Ejércitos del Rey. Pregunta número 7, clave D. La Constitución de 1781, clave número 8, la clave, la C, es la Constitución que hacen ellos. Luis XVI convocó a los para dar solución al problema francés a los Estados Generales. De la pregunta número 8, la clave era C. Y de la pregunta número 9, la clave es B. Y de la pregunta número 10, la instalación de una monarquía constitucional en Francia se logró en la etapa de la Asamblea Legislativa. De la pregunta número 10, la clave es dedo. Listo, chicos. Están ustedes servidos. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, háganla saber. ¿Ya? Pregunta o duda, háganla saber, por favor. ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Están ahí todavía? Listo, entonces nos estamos viendo la próxima semana con la segunda parte de la Revolución Francesa, donde sí o sí muere Luis XVI. Así que no te preocupes, no te preocupes, no te vas a asustar. ¿No? ¿Un día profesor te falta? Claro que falta. Son dos partes de la Revolución Francesa. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. Bonito mitad de semana y bonito inicio de diciembre. Ya saben, véanlo bien en diciembre. ¿Ya? No, no lo vean como, uy, fiestas familiares, uy, y me deprimo porque tengo algunos problemas. Chicos, todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Mira el vaso medio lleno, no medio vacío. ¿Ya? Vamos, fuerza. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Hasta la próxima. Chao. Listo, Eric. Nos vemos, Alexandra. Chao, Cintia. Chao, Kendra. Gracias. Nos vemos, Fabricio. Nos vemos, Kendra. Nos vemos, Cintia. Hasta la próxima. Chao.